Observación sistemática y análisis de contextos es la asignatura que vamos a compartir este cuatrimestre. Observación sistemática. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en esta asignatura? Bien, pues lo primero que debemos saber es que la observación va a ser la técnica fundamental de la evaluación en educación infantil. Así que empezaremos en este primer tema hablando de la evaluación así en general. A estas alturas de vuestra vida académica ya sabéis que la evaluación es un proceso fundamental en cualquier propuesta de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, reflexionaremos sobre las características que debe tener la evaluación así en general. Y en particular, hablaremos de la evaluación en la etapa de educación infantil. En primer lugar, vamos a analizar dos conceptos que están estrechamente relacionados y que nos van a ir aclarando cuál es el objetivo de la evaluación. Empezaremos hablando del seguimiento y de la evaluación. Seguimiento es seguir un proceso, observar el curso de un proceso o los movimientos de alguien. Y evaluación es el efecto de evaluar, estimar el valor de algo. Bueno, pues como maestros y maestras vais a realizar un seguimiento y una evaluación durante vuestra labor docente. Fijaros, el seguimiento está muy presente en nuestro día a día. Quizás sin darnos cuenta realizamos seguimiento cuando, por ejemplo, superviso las calificaciones de mis hijas a lo largo de todo un curso, o hago un seguimiento en mi pequeño huerto urbano que tengo en mi terraza, o incluso hago seguimiento con mis hijas cuando vamos supervisando sus gusanos de seda que tienen guardados en una caja de zapatos. Estos seguimientos los hacemos en nuestras actividades cotidianas. Pero en nuestra labor docente, en el ámbito profesional, como maestros, también hacemos seguimiento al supervisar y comprobar cómo se va desarrollando el curso. Este seguimiento nos permite fundamentalmente, por un lado, recabar información para corregir y mejorar resultados y, además, favorece la coordinación entre los profesionales que participamos en el proceso. En definitiva, el seguimiento lo que facilita es la evaluación. Y la evaluación lo que nos permite es valorar o calificar, pero ojo, no solo calificar, como vamos a ir viendo, una situación determinada utilizando unas técnicas y unos instrumentos concretos. Por desgracia, desde hace tiempo la evaluación se ha solido asociar a una mera calificación, pero la evaluación debe de ser mucho más que una simple nota. Es un proceso integral que debe de darnos las claves sobre la validez de la metodología que hemos utilizado, sobre la temporalización o sobre la atención personalizada que hemos hecho del alumnado. Bueno, pues demos una definición de evaluación. La podemos definir como el proceso sistemático e intencional de recogida de información para valorar el grado de consecución de los objetivos que nos hemos planteado. En general, en educación, la evaluación debe de cumplir una serie de requisitos. Vamos a destacar 5 requisitos. Recordadlos. La evaluación debe de ser sistemática, objetiva, integral, continua y debe de ofrecer retroalimentación. Ha de ser sistemática porque debe de estar debidamente planificada. Ha de ser objetiva porque debe de captar la realidad tal y como es. Debemos ser capaces de abandonar ideas preconcebidas o intereses personales. ¿Seremos capaces? Además, ha de ser integral, porque deben de evaluarse todos los elementos que intervienen en un proceso de enseñanza y aprendizaje. También continua, porque se evalúan todas las fases de nuestro proceso educativo. Y por último, ha de ofrecer feedback que nos dé idea de cómo está transcurriendo el proceso para ir modificando lo que debamos cambiar en función de los resultados de la evaluación. Como acabamos de decir, la evaluación debe de ser sistemática, es decir, que debe de estar estructurada. En primer lugar, estructurada en 3 fases. Primero, lo que tenemos que hacer es definir qué es lo que queremos evaluar. Después, recogeremos la información. Y por último, realizamos la evaluación en sí. Bien, y en la etapa de educación infantil, ¿qué es lo que debemos evaluar? Bueno, pues en primer lugar, por supuesto, debemos evaluar el progreso de nuestro alumnado. Pero también la propia acción evaluativa también debe de ser objeto de la evaluación, es decir, debemos de ser capaces de determinar si la manera en que vamos a evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje es la adecuada.
Y también evaluaremos la propia gestión del centro, es decir, el funcionamiento de las diferentes estructuras del centro. Para evaluar cada uno de estos aspectos vamos a utilizar unas estrategias específicas. Es interesante saber qué es lo que queremos evaluar para aplicar las estrategias que sean más adecuadas para cada situación. Y ahora nos preguntamos ¿cuándo evaluar? Lo primero que hay que destacar es que el proceso de evaluación es continuo y es global, es decir, que se evalúa todo el proceso desde el principio hasta el final. Esta evaluación continua exige, en primer lugar, una evaluación inicial, cuando se comience una unidad didáctica, o cuando se comience un curso, o cuando comience la propia escolaridad, etc. Esta es la evaluación inicial. Si hablamos de la etapa de infantil, cobra especial importancia la evaluación inicial que se realiza cuando el niño o la niña se incorporan al centro. Esta evaluación se lleva a cabo a través de una entrevista con la familia que nos aporta un montón de datos sobre el alumno o la alumna que serán fundamentales para el desarrollo del curso. Y una vez se inicia el curso, en el crítico periodo de adaptación utilizaremos, por lo mucho que nos van a aportar, herramientas evaluativas como por ejemplo las asambleas, donde se pueden ver las dinámicas que se desarrollan entre el alumnado, y también los momentos de juego libre. Vale, esto en cuanto a la evaluación inicial, pero también se evalúa a lo largo del desarrollo de la actividad educativa. Aquí se hace un seguimiento del proceso de cada alumno o de cada alumna y al detectar una necesidad no cubierta podremos reconducir el proceso hacia donde nos interese. Por ejemplo, modificando grupos o proponiendo actividades específicas de refuerzo o para estimular aspectos concretos. Inicial, continua y por último debemos hacer una evaluación sumativa al final del proceso que nos permita determinar el grado de consolidación de los aprendizajes. Y una cosa más, al finalizar el proceso deberemos realizar un informe de evaluación de cada alumno o alumna en donde se indique información puntual de los resultados de la evaluación. Este informe es especialmente importante al finalizar el ciclo, el primer ciclo o el segundo ciclo, porque va a cambiar de equipo educativo y se inicia una nueva etapa después del segundo ciclo. Por lo tanto, hay tres tipos de evaluación en función del momento en el que se realice. La evaluación inicial, la continua y la final. La evaluación inicial da a conocer la situación de partida y a partir de esta situación de partida y del conocimiento que tengamos de esa situación, diseñaremos nuestras actuaciones. Y dejadme que destaque dos conceptos fundamentales asociados a la evaluación y a la evaluación inicial en particular: el de investigación y el de diagnóstico. La investigación nos permite, como docentes, conocer las necesidades del entorno y el diagnóstico remite a las necesidades específicas de un alumno o de una alumna. La evaluación continua nos permite confirmar o no si el proceso avanza según lo previsto y, si es necesario, nos va a facilitar la introducción de los cambios que sean pertinentes. Y por último, la evaluación final, que es la que permite medir resultados, pero no solo eso. También nos permite conocer el grado de satisfacción y además establecer unas conclusiones. Y ahora vamos a organizar el proceso de evaluación en una serie de fases. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es fijar los objetivos. Fijaros que los objetivos que persigamos en nuestra propuesta educativa abren el proceso de evaluación. Seguidamente se inicia la fase de recogida de información, de todo tipo de información que vayamos a necesitar para evaluar. Después deberemos analizar y valorar los resultados a partir de la interpretación de la información obtenida. Y por último, tomaremos las decisiones que sean necesarias. Ahora vamos a enunciar algunas de las principales características del proceso de evaluación. Tres características. La evaluación es un proceso, porque no se evalúa en un momento puntual y chimpún. Se va evaluando de forma continua todo el proceso. Además, ha de ser flexible y precisa. Es importante que sea precisa para que sea fiable.
Y en tercer lugar, debe de favorecer la participación. Ya sabemos lo importante que es la implicación de las familias en la educación de los más pequeños, especialmente en la etapa de educación infantil. Y un dato importante, la evaluación de tu acción docente te dará interesante información acerca de si se han alcanzado o no los objetivos que te fijaste. También nos dará información de si las actividades propuestas fueron adecuadas o no. Y si los recursos utilizados han sido adecuados. En definitiva, objetivos, actividades o recursos. De todo esto nos informa la evaluación. Y ahora destacamos 5 criterios que debe tener toda evaluación que realicemos. Los enuncio y los explicamos a continuación. Los criterios son la ocurrencia, la latencia, la duración, la frecuencia y la dimensión cualitativa. Lo explicamos. La ocurrencia hace referencia a si una determinada conducta ocurre o no ocurre, o sí o no. En infantil veremos muchas evaluaciones que vienen determinadas en primer lugar por la ocurrencia. O ocurren o no ocurren. La latencia significa el tiempo que tarda en aparecer una conducta ante un determinado suceso. La duración de una conducta también es importante a la hora de evaluar. Y también la frecuencia, cuánto repite el niño o la niña la conducta que está realizando. Y por último, la dimensión cualitativa, es decir, la intensidad con la que un niño lleva a cabo una conducta. En los siguientes temas del curso trabajaremos en profundidad los principales instrumentos de evaluación para la educación infantil, pero para ir preparando el terreno tenemos que conocer una serie de variables, tanto personales como contextuales, que afectarán a la evaluación. Entre las variables personales destacamos la disposición, la disposición que tengamos para evaluar, el conocimiento, es decir, si conocemos en profundidad o no aquello que vamos a evaluar, y muy importante, la cooperación entre las personas con las que formamos el equipo educativo. Y luego también hay una serie de variables contextuales, como el tiempo que tengamos para evaluar, el tiempo. Iréis viendo que es una variable muy delicada, porque habitualmente nos sobra en el ámbito educativo, no nos sobra. Por lo tanto, debemos de ser capaces de organizarnos bien y de respetar el tiempo que haga falta para la evaluación. También es importante disponer de los recursos suficientes para desarrollar la evaluación, recursos de todo tipo, recursos técnicos, materiales, humanos. ¿Disponemos de los recursos adecuados? Y si los tenemos, acometeremos una buena evaluación, y si no, seguramente no haremos una buena evaluación. Y muy importante, la variable de la responsabilidad que demostremos hacia la escuela, hacia el alumnado y hacia el propio proceso de evaluación. Y hablemos ahora de un término que suele surgir siempre que se habla de evaluación, sobre todo en infantil. Me refiero al concepto de indicador, que lo definimos como un indicador es un conjunto de pequeñas piezas de información que nos va a permitir comprobar el resultado de una actuación determinada. A ver, con un indicador no hacemos nada, es un dato demasiado pequeño y quizás sea un dato insignificante, pero si juntamos una serie de indicadores, sí que podremos extraer conclusiones más ajustadas. Y cerramos nuestro tema dedicado a la evaluación hablando de la legislación que regula la evaluación, en particular en la etapa de educación infantil. Lo que hemos hecho en este tema es organizar las distintas disposiciones legales que regulan diferentes aspectos de la evaluación, desde los más generales hasta los más específicos. Trabajaremos en clase en las distintas disposiciones legales, pero en resumen, estas disposiciones que hemos seleccionado nos dicen que la evaluación debe de ser global, continua y formativa. Formativa lo que significa es que debe aportarnos datos para mejorar los aprendizajes. También se insta al profesorado a que autoevalúe su propia práctica formativa. Se da importancia en las disposiciones legales a las entrevistas con las familias. Y a propósito de esto, es imprescindible comunicar a las familias las conclusiones a las que se llegue en la evaluación. Las disposiciones legales también destacan la importancia de evaluar las propias producciones del alumnado. Se destaca en la ley que la evaluación en infantil es responsabilidad del tutor o de la tutora del grupo. Y ojo, después de evaluar, lo dice la ley, hay que elaborar un informe individualizado de cada alumno o de cada alumna. Y se deben de celebrar al menos
3 sesiones de evaluaciones por curso. Si tenemos en cuenta todo esto a la hora de evaluar, no nos equivocaremos porque es lo que nos instan a hacer las diferentes disposiciones legales. Bueno, pues en resumen, estos son los contenidos del primer tema de nuestro curso. Espero que os resulten interesantes y los seguiremos trabajando en clase. ¡Mucho ánimo!